Buenos días, doctor. Mi nombre es Franklin Antonio Zambrano Herrera. Estoy en quinto semestre de la carrera de Psicología Online. En esta mañana voy a presentarle un tema sobre los lóbulos cerebrales, su anatomía, función, área, patología y le hablaré un poco sobre el mapa de Brodmann. La corteza cerebral externa está constituida por 4 lóbulos: el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo frontal. Cada uno de estos lóbulos constan de áreas primarias asociativas especializadas en la reprogramación, supervisión y ejecución de las actividades motoras. Las áreas secundarias son las responsables de codificar la información recibida en las áreas sensoriales primarias, realizando la síntesis de los elementos de cada modalidad sensorial. En las áreas terciarias son el centro de la información, responsable del trabajo coordinado de los diferentes analizadores. Voy a proceder a dibujar la corteza cerebral con sus 4 lóbulos. El lóbulo occipital ocupa el polo posterior del cerebro y es el menor de los 4 lóbulos. Está limitado anatómicamente por los lóbulos temporales, que por su parte inferior, a sus lóbulos parietales por su zona anterior. En la cara interna, el límite con el lóbulo parietal lo constituye la fisura parieto-occipital. Está dividido en 5 circunvoluciones visibles en la cara lateral, medial y basal. La función básica del lóbulo occipital finaliza en el lóbulo parietal y en el lóbulo temporal, a través de 2 haces de fibras nerviosas. Según Brodmann, el lóbulo occipital se divide en las siguientes áreas. Área 17 primaria, que corresponde al córtex visual primario, siendo la zona donde finalizan las radiaciones ópticas procedentes del tálamo, que a su vez transmiten la información procedente de los receptores visuales de la retina. En el área 18 secundaria, llamada región paraestriada, es un área visual secundaria relacionada con la elaboración y la síntesis de la información visual. En el área 19 secundaria, en esta área se produce la integración multimodal de las informaciones visuales y de los sistemas auditivos y sensoriales. Dentro de las patologías del lóbulo occipital encontramos el escotoma. Esta se da en el área 17 primaria, que significa la pérdida total de la visión. También tenemos la ceguera cortical, que también esta lesión se da en el área 17 primaria. Esta produce pérdida de la visión en la mitad de los campos visuales. También tenemos alucinaciones visuales. Esta lesión también se da en el área 17 primaria. Tenemos agnosias visuales, que esta se da en el área 18 y 19. Y esta, en cambio, ocurre incapacidad para interpretar el significado de los estímulos percibidos a través de la vista. El lóbulo parietal se encuentra situado en la zona posterior-superior de la corteza cerebral. Por su zona anterior limita con el lóbulo frontal y por la posterior con el lóbulo occipital, mientras que por su parte inferior, la prolongación de la cisura de Silvio establece su límite con el lóbulo temporal. En su cara interna, el límite está formado por la circunvolución singular. Su superficie se divide en una zona anterior en el área 1, 2, 3 y 43 de Brodmann, y corresponde a la corteza somatosensorial primaria, y otra zona posterior en el área 39 y 40, que funcionalmente corresponde a la corteza somatosensorial asociativa. Dentro de las funciones del lóbulo parietal, esta se encarga del procesamiento somestésico e identifica las sensaciones corporales como la sensación del tacto, dolor, temperatura, sentido del gusto, control motor, esquema corporal, memoria, orientación espacial, cálculo. El lóbulo parietal contiene 4 áreas funcionales: somatosensorial primaria, somatosensorial secundaria, área gustativa y área de asociación terciaria. En el lóbulo parietal derecho, sus regiones
están relacionadas con los aspectos espaciales y en el izquierdo con la lectura y gramática. Encontramos patología en el lóbulo parietal, como por ejemplo las lesiones en el área somatosensorial primaria. Puede producir anestesia del lado opuesto del cuerpo. Encontramos agesia, asomatognesia, aterognosia, agnosia espaciales, lesión al área 39 o giro angular, síndrome de heminegligencia y apraxia. El lóbulo temporal comprende todo el territorio situado por debajo de la cisura de Sylvius y su prolongación limitando con el lóbulo occipital y parietal por su zona posterior. Se divide en neocortés y paleocortés. Dentro de las funciones del lóbulo temporal encontramos la audición. Esta la encontramos en el área 41 y 42. Contiene las áreas auditivas primarias que son responsables del procesamiento sensorial de los estímulos auditivos procedentes del oído interno. Encontramos la integración sensorial multimodal, la memoria, que es el centro de almacenamiento de la información. Encontramos el lenguaje comprensivo y también encontramos regulación emocional, que esta proporciona una tonalidad afectiva a todas las informaciones gracias a las estrechas relaciones que establece con el sistema límbico. Encontramos áreas en el lóbulo temporal, por ejemplo en el área 41 primaria y 42 secundaria. Estas son responsables del procesamiento sensorial de los estímulos auditivos. En el área 22 secundaria, zona donde se sitúa el área de Wernicke, que es el principal centro del lenguaje comprensivo. Y en el área 37, que es la encargada de memoria episódica, y área 38 de la memoria semántica. Dentro de la patología del lóbulo temporal encontramos los trastornos auditivos, agnosias auditivas, trastorno del lenguaje, trastorno de memoria. El lóbulo frontal está situado en el polo anterior del cerebro, situado por delante de la cisura central, y sus límites están definidos por las cisuras centrales y laterales junto a sus respectivas prolongaciones. El lóbulo frontal se divide en dos grandes territorios, la corteza motora y la corteza prefrontal. Se pueden notar tres cisuras dando origen a la circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media y circunvolución frontal inferior. Dentro de las funciones del lóbulo frontal, esta regula todas las funciones cognitivas superiores como planear, decidir o plantearse metas. Controla las actividades motoras voluntarias, incluido el lenguaje expresivo y la escritura. El área prefrontal se relaciona más con los procesos de abstracción, razonamiento e inteligencia fluida, responsable de la atención sostenida y selectiva. Cobra importancia en los aspectos de la memoria temporal, memoria prospectiva y memoria de trabajo. En el área de Brodmann podemos distinguir cuatro áreas funcionales dentro del lóbulo frontal: la corteza motora primaria, corteza premotora, área de Broca y área prefrontal. En el área 4, motora primaria, encargada de transmitir las órdenes de los movimientos voluntarios. En el área 6 secundaria, que se llama cortex promotor, este se encarga de programar las actividades motoras. En el área 8 se encarga del movimiento de los ojos. El área 44, que es el área de Broca, este se encarga de coordinar los movimientos de la boca, laringe, faringe y órganos respiratorios que regulan las expresiones del lenguaje. En el área motora terciaria, que es el 9, 10, 11, 45, 46 y 47, se encarga del funcionamiento ejecutivo, planificación de la conducta. Esta área prefrontal se divide en área dorsolateral, en área cingulada, en área orbitaria. Dentro de los lóbulos frontales también encontramos patologías, por ejemplo, la tetraplegia y paraplegia, que esta es una lesión en el área 4. Encontramos trastornos motores como la apraxia, que también esta lesión se da en el área 6. Encontramos daño en el coeficiente intelectual producido por la lesión en el área 12. Encontramos el síndrome disejecutivo, que esta lesión se da en el área prefrontal. Trastorno de la inteligencia, esta es una lesión también prefrontal. Trastornos metacognitivos, trastorno de la atención, amnesia del contexto, trastorno del lenguaje
y trastornos emocionales y de personalidad.